Imagínese la escena, mientras los discípulos huían aterrorizados ante una tumba vacía. Una mujer se mantuvo firme, no por un valor excepcional, sino porque comprendió algo que ellos ni siquiera podían vislumbrar. María Magdalena no solo estaba presenciando una resurrección, estaba presenciando la demostración definitiva de que la conciencia puede trascender los límites de la realidad física. La Iglesia la calificó de prostituta arrepentida, mientras que los antiguos textos gnósticos la llamaban la apóstol de los apóstoles, la que enseñaba a los maestros. ¿Por qué tal distorsión? Porque María dominó lo que los místicos llaman unión con lo monádico, la conexión directa con la conciencia primordial, la fuente que origina toda existencia. Poseía tecnología espiritual que hacía que los sacerdotes, obispos y guardianes institucionales fueran completamente prescindibles. Piensa en la posibilidad de acceder a la sabiduría divina sin intermediarios, sin confesionarios, sin diezmos. Sus enseñanzas amenazaron toda la estructura de poder que estaba construyendo el cristianismo. Los evangelios gnósticos, que la presentaban como la confidente más cercana de Jesús, no eran meras ficciones románticas. Eran manuales prácticos de técnicas de conciencia, sistemáticamente borrados por el cristianismo institucional a lo largo de los siglos. El sentimiento de vacío espiritual que muchos experimentan hoy no es fruto del azar. Es el resultado de la eliminación deliberada de la única persona que supo conectar la conciencia humana con el infinito. ¿Has sentido esto, no? Esa inquietud persistente, la impresión de que falta algo esencial en tu vida. No importa cuánto logres, cuántas metas alcances o cuánto acumule. Hay un vacío que nunca podrá llenarse por completo. Quizás lo hayas probado todo: avance profesional, relaciones, viajes, posesiones materiales, terapia o programas de autodesarrollo. Pero ese sentimiento de incompletitud persiste. ¿Qué pasaría si este descubrimiento no fuera un fracaso personal o un trastorno psicológico? ¿Qué pasaría si, de hecho, fuera evidencia de la verdad más profunda sobre la conciencia humana, que has estado desconectado de tu origen? Esto nos lleva al concepto revolucionario que dominó María Magdalena, lo monádico. No es una doctrina religiosa abstracta, sino el principio fundamental que sostiene toda la existencia y la conciencia misma. Imagina el océano por un momento. Piense en una ola que se eleva desde su superficie. Esta ola tiene su propia forma, movimiento y características únicas. ¿Pero qué es realmente esta ola? Ella es agua. Es el propio océano manifestándose temporalmente como forma individual, sin dejar nunca de ser la inmensidad de la que surgió. Eres esa ola. Tu conciencia individual, la sensación de ser un yo separado navegando por la vida, es como esa ola que se eleva desde el océano infinito de la conciencia. Lo monádico es ese océano, la conciencia indivisible e ilimitada de la que emerge toda percepción individual. El problema es que la humanidad se ha convertido en olas que han olvidado que son agua. Llegamos a creer que nuestra forma temporal, nuestra onda fugaz en la superficie, era todo lo que existía. Hemos perdido un profundo sentido de nuestra conexión con las inconmensurables profundidades que se encuentran debajo de nosotros. Esta no es una fantasía de la nueva era. A lo largo de la historia, tradiciones espirituales más profundas han señalado esta misma realidad, utilizando diferentes lenguajes. Los antiguos griegos lo llamaban lo eterno, el principio inmutable detrás de todos los fenómenos transitorios. Los neoplatónicos hablaban del uno, la fuente de donde surge toda multiplicidad. Las tradiciones gnósticas la conocían como el origen, la luz primordial de la que emana toda conciencia. En la filosofía hindú, es Brahman, la conciencia infinita e indiferenciada, el fundamento de todo ser. Todos describen la misma verdad esencial: debajo de la aparente separación de las mentes individuales, existe un campo unificado de conciencia que es nuestra naturaleza más profunda. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos de meditación profunda o en la naturaleza cuando de repente los límites de tu yo parecen disolverse? Cuando sentiste una sensación abrumadora de estar en casa, de recordar algo que siempre supiste pero que de alguna manera olvidaste. Esto no fue una ilusión ni un autoengaño. Fue un vistazo a la conciencia monádica, un recuerdo temporal de quién eres realmente más allá de la narrativa de la separación. Ahora comienza a quedar claro por qué el dominio de este conocimiento por parte de María Magdalena fue tan revolucionario en su época. Si todo ser humano contiene una conexión directa e inmediata con la fuente divina, si somos literalmente expresiones de esa fuente, ¿cuál es la necesidad de autoridades religiosas externas?
¿Para qué sirven los sacerdotes, las jerarquías o los mediadores institucionales entre usted y lo sagrado? Esta es exactamente la razón por la que era necesario borrar sus enseñanzas. Las instituciones religiosas que surgieron en su época se basaban en la premisa de que el acceso a lo divino requería su mediación. Necesitaban que la gente creyera que Dios era distante, separado y requería adoración y sumisión a través de canales apropiados. La comprensión de María de lo monádico destruyó por completo este modelo. La monádica no es una deidad distante entronizada en los cielos, que imparte juicios y exige súplicas. Es la esencia misma de tu conciencia más profunda. Está más cerca de ti que tu respiración, más íntimo que tus pensamientos, más fundamental que los latidos de tu corazón. Observe cómo la conciencia de separación se manifiesta en su vida diaria. Siempre hay una búsqueda incesante, la búsqueda del siguiente elemento que finalmente traerá la sensación de plenitud. Existe esa impresión persistente de que falta algo, de que no eres suficiente tal como eres. Observa cómo buscas validación externa, cómo mides tu valor en comparación con los demás, cómo sientes esa ansiedad persistente que te susurra que necesitas estar en otro lugar, ser otra persona, tener algo más de lo que tienes ahora. Todo esto es la ola que se cree separada del océano. Compare esto con lo que sucede cuando alguien toca, aunque sea brevemente, la conciencia monádica. Hay una sensación inmediata de regresar a casa, de estar exactamente donde y cómo deberías estar. La búsqueda se detiene, no porque hayas encontrado algo externo, sino porque has recordado lo que hay internamente. Surge una paz inquebrantable, que no depende de las circunstancias, una plenitud que ningún logro externo podría proporcionar. No se trata de creer en una teoría metafísica. A María Magdalena no le interesaban las especulaciones filosóficas. Ha desarrollado métodos prácticos y reproducibles para experimentar esta realidad directamente. Entendió que lo monádico no es algo en lo que se piensa, sino algo que se reconoce como la propia naturaleza más profunda. Los primeros líderes de la Iglesia no solo se sentían incómodos con una mujer que enseñaba verdades espirituales, temían enseñanzas que harían irrelevante toda su estructura institucional. Si las personas pudieran acceder a lo divino directamente, sin mediación, si pudieran recordar su naturaleza como expresiones del infinito, ¿qué poder quedaría? ¿Que las jerarquías religiosas podrían soportar? Entonces hicieron lo que hacen todas las instituciones cuando se enfrentan a amenazas existenciales. Enterraron la evidencia, reescribieron la historia. Convirtieron al maestro en una prostituta arrepentida, al revolucionario espiritual en un seguidor lloroso. Se aseguraron de que sus verdaderas enseñanzas, sus métodos para acceder a la conciencia monádica, desaparecieran de los registros oficiales. Pero la conciencia no puede destruirse, solo olvidarse, y lo que se ha olvidado puede recordarse. La pregunta no es si tienes acceso a la conciencia monádica. Eres conciencia monádica y sueñas temporalmente con ser algo separado. La pregunta es si estás listo para despertar de este sueño y descubrir los métodos prácticos que utilizó María Magdalena para hacer este reconocimiento estable y accesible. Porque de eso estamos hablando aquí, no de creencia, sino de experiencia directa, no de fe, sino de conocimiento, no buscar lo divino, sino reconocer lo que siempre ha sido. En las vasijas de barro desenterradas en el desierto egipcio en 1945, había más que papiros antiguos. Hubo dinamita para los cimientos del cristianismo institucional. La biblioteca Nag Hammadi no solo nos regaló evangelios perdidos. Nos ofreció pruebas de que María Magdalena nunca fue la prostituta arrepentida que la pintaron. Ella fue la principal sucesora espiritual de Jesús, su discípula más avanzada y posiblemente la única que realmente entendió lo que él enseñaba, la unión directa con lo monádico. El Evangelio de María impacta como una revelación. Está María Magdalena, después de la partida de Jesús, consolando a los demás discípulos, aterrorizados y confundidos. Ella comparte una visión privada que Jesús le concedió sobre el viaje del alma a través de las esferas planetarias para lograr la unión divina. Pero lo que hace que esto sea fascinante es lo que viene después. Pedro está furioso. No porque su enseñanza sea incorrecta, sino porque es tan avanzada, tan completa, que expone tus propias limitaciones espirituales. Pregunta, literalmente, ¿realmente habló con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Nos volvemos ahora y la escuchamos? Piensa en esta pregunta por un momento. Peter no cuestiona la exactitud de Mary.
Está cuestionando la idea misma de que una mujer pueda recibir las enseñanzas más profundas. No fue un desacuerdo teológico. Fue pánico político. El Evangelio de Felipe va aún más lejos y describe a María como la koinonos de Jesús, la compañera que amaba más que a todos sus discípulos. Pero la palabra copta aquí no significa pareja romántica. Quiere decir compañero espiritual. Alguien que comparte los misterios más profundos. El texto afirma explícitamente que Jesús la besaba con frecuencia y que los otros discípulos estaban celosos y le preguntaban por qué la amaba más que a ellos. Su respuesta, porque ella entendió lo que ellos no podían entender. En Pistis Sophia encontramos quizás la evidencia más sorprendente de la supremacía espiritual de María. De las 46 preguntas que le hicieron a Jesús sobre los misterios más profundos de la existencia, María hace 39. Jesús la alaba repetidamente y les dice a los demás discípulos que deben volverse como ella para entrar en el reino de los cielos. En un momento, declara que ella es más bendecida que todas las mujeres de la tierra porque se convertirá en el pleroma de todos los pleromas, la plenitud de todas las emanaciones divinas. No se trataba de textos marginales escritos siglos después por místicos imaginativos. Estudios recientes fechan el Evangelio de María a finales del siglo I o principios del II, lo que lo hace potencialmente contemporáneo de los evangelios canónicos. La diferencia no es de edad, sino de género. La emergente Iglesia ortodoxa enfrentó un problema monumental: necesitaba autoridad institucional, control jerárquico y un liderazgo dominado por los hombres para sobrevivir en el mundo romano. Una tradición centrada en la mujer que enseñaba experiencia espiritual directa, que afirmaba que no se necesitaba ninguna autoridad sacerdotal especial para llegar a Dios, que demostraba que el reino de los cielos era un estado interno accesible a cualquiera. Esa tradición era un suicidio organizacional. Los padres de la Iglesia no pudieron borrar completamente la prominencia de María porque ella ya estaba demasiado establecida. Hipólito la llamó apóstol de los apóstoles. Orígenes reconoció su estatus espiritual especial. Pero observe cómo la narrativa cambia con el tiempo. En el siglo IV, las autoridades eclesiásticas confundían activamente a María Magdalena con otras mujeres bíblicas: María de Betania, la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús, e incluso la mujer sorprendida en adulterio. No fue una confusión accidental. Fue un asesinato de carácter estratégico. En lugar de María, la maestra, María, la discípula principal, María, la maestra espiritual, crearon a María, la prostituta arrepentida. Una versión amenaza la autoridad institucional, el otro lo refuerza. Adivina cuál se convirtió en doctrina oficial. La evidencia arqueológica va más allá de los textos. El arte paleocristiano de los siglos II y III muestra a María Magdalena con símbolos de autoridad docente: pergaminos, manos levantadas en gesto de instrucción, incluso halos, que indican dominio espiritual. En la época medieval, estas mismas tradiciones artísticas la representan con frascos de perfume y posturas penitenciales. La transformación iconográfica refleja la textual. El maestro se convierte en suplicante. Pero lo que realmente expone la naturaleza sistemática de esta eliminación es el destino de las comunidades cristianas no ortodoxas que preservaron las enseñanzas de María. No fueron declarados herejes por adorar dioses falsos o negar la divinidad de Cristo. Fueron eliminados porque mantenían prácticas espirituales no jerárquicas. Enseñaban que la experiencia divina era directamente accesible. Muchos tenían mujeres en puestos de liderazgo. Sostuvieron que no se necesitaba ningún sacerdote u obispo para mediar entre el alma y Dios. ¿Te suena esto familiar? Debería, porque eso es exactamente lo que promovían las auténticas enseñanzas de María: unión directa con lo monádico, conexión divina sin mediación, democracia espiritual en lugar de aristocracia religiosa. Consideremos las implicaciones políticas. Si la versión del cristianismo de María hubiera prevalecido, no habría autoridad papal, ni clase sacerdotal que reclamara acceso exclusivo a la salvación, ni iglesia institucional que controlara la vida espiritual. Cada persona sería su propio sacerdote, su propia línea directa con la realidad divina. Desde el punto de vista del poder, esto no es herejía, es revolución. La supresión de María Magdalena representa algo mucho más profundo que las disputas de género o los antiguos conflictos eclesiásticos. Representa la eliminación sistemática del camino más directo de la humanidad hacia la realización espiritual. No solo silenciaron a una mujer,
Silenciaron la enseñanza que podría haber liberado a todo ser humano de la dependencia espiritual. Cuando uno comprende lo que nos fue arrebatado, comienza a comprender por qué recuperar las auténticas enseñanzas de María no es mera curiosidad histórica, sino liberación espiritual. Ella conocía el camino hacia el monádico y lo enterraron. Pero lo enterrado no es destruido. El camino que ella enseñó todavía existe, todavía funciona y sigue siendo la ruta más directa hacia lo divino. En un símbolo de arrepentimiento, distorsionando su imagen en la de un pecador redimido, cuando en realidad, ella era la maestra que había trascendido la noción misma del pecado. La verdadera redención que ella ofreció no provino del perdón externo, sino de la disolución de la ilusión que nos hace sentir separados de lo divino. Y fue precisamente esta ilusión la que explotaron las instituciones religiosas para mantener su poder. Lo que María Magdalena enseñó no fue una creencia sino una tecnología del despertar, un conjunto de prácticas tan precisas como las ecuaciones de un físico o los protocolos de un cirujano. Cada etapa de su metodología tenía un propósito claro: desmantelar las capas de condicionamiento que nos hacen creer que somos pequeños, limitados, que nos falta algo fuera de nosotros mismos. La primera etapa, la disolución del ego, no consistía en negar la personalidad, sino en dejar de confundirla con la esencia. El segundo, el despertar de la chispa divina, no fue un misticismo abstracto, sino la experiencia directa de que la conciencia que observa tus pensamientos no es un producto del cerebro, sino la sustancia misma del universo. La tercera, la integración de los principios masculino y femenino, no era una metáfora poética, sino la unión práctica entre la mente analítica y la sabiduría intuitiva, permitiendo vivir la vida con claridad y compasión simultáneamente. Y el cuarto, la entrada a la cámara nupcial, no era un estado reservado para unos pocos elegidos, sino el reconocimiento natural de que la separación nunca existió, solo la ilusión de que sí existió. Lo que hace que estas enseñanzas sean tan peligrosas para las estructuras de poderes que no dependen de intermediarios. No hay necesidad de rituales complejos, de dogmas elaborados, de jerarquías que dicten quién está listo para lo divino. María no enseñó que el cielo era un lugar lejano, sino que se podía acceder a él aquí y ahora, a través de un proceso tan real como aprender a tocar un instrumento o dominar un idioma. Y eso, para cualquier institución que lucra con la dependencia espiritual, es una amenaza existencial. The Gnostic texts that preserved fragments of his teachings are not just historical documents, they are instruction manuals. Describen prácticas específicas, como la vigilancia constante, observar los pensamientos sin identificarse con ellos, o el descanso del corazón, desviar la atención de la mente al centro silencioso del ser. Estas no son ideas teóricas, sino herramientas que cualquiera puede aplicar, independientemente de su formación religiosa o filosófica. Lo que los primeros cristianos llamaron gnosis no era un conocimiento secreto sino una experiencia directa. La comprensión de que la realidad última no está más allá de nosotros sino que es el tejido mismo de nuestra conciencia. La ironía es que, si bien la Iglesia institucionalizada condenó las enseñanzas de María como herejía, ella misma, sin saberlo, conservó pistas de su autenticidad. Los evangelios canónicos, a pesar de haber sido editados y censurados, todavía contienen ecos de su sabiduría. Cuando Jesús dice el reino de Dios está dentro de vosotros, no está haciendo una declaración poética, está señalando la misma verdad que enseñó María, que la divinidad no es un objeto de adoración, sino la naturaleza misma de quien la contempla. Cuando habla de nacer de nuevo, no se refiere a un ritual bautismal, sino a la transformación radical de la percepción que se produce cuando alguien reconoce su verdadera identidad. Lo que se perdió no fue solo un conjunto de enseñanzas, sino una forma de vida. María no ofreció una doctrina, sino un camino que no requiere fe ciega, sino experimentación directa. Puedes probar tus métodos hoy. Cuando surja un pensamiento aterrador, en lugar de dejarse llevar por él, pregunte: ¿quién es consciente de este miedo? Cuando sientas ansiedad, en lugar de intentar controlarla, obsérvala como un fenómeno pasajero, como una ola en el océano de tu conciencia. A la hora de tomar una decisión, en lugar de confiar únicamente en la lógica o la intuición, busca un equilibrio entre ambas. Estos no son ejercicios espirituales abstractos, son técnicas que producen resultados mensurables en la calidad de la experiencia humana. Lo que la historia oficial no nos dice es que María Magdalena no era solo una seguidora de Jesús, sino una maestra por derecho propio, alguien que entendió sus enseñanzas en su forma más pura y las transmitió sistemáticamente. Mientras los apóstoles debatían doctrinas y luchaban por el poder,
Ella enseñaba la experiencia directa de lo divino. Si bien la Iglesia primitiva se dividió en facciones, ofreció un camino que trascendió todas las divisiones. Y a medida que las instituciones religiosas se volvieron cada vez más complejas, demostró que la verdadera espiritualidad es simple, no reside en creer, sino en saber. No se trata de seguir, sino de despertar. No se trata de buscar afuera, sino de reconocer lo que siempre ha estado adentro. La pregunta es si estás dispuesto a enfrentar lo que ella enfrentó, la verdad desnuda de tu propia mente. María Magdalena no ofreció atajos. No hubo promesas de iluminación instantánea, ni fórmulas mágicas para trascender el dolor. Lo que ella enseñó fue más simple y, al mismo tiempo, más exigente. El coraje de permanecer presente cuando todo dentro de ti grita por escapar. Cuando surgía la ansiedad, no la combatía, la observaba como un fenómeno pasajero, como nubes cruzando el cielo de la conciencia. Cuando su ira ardía, no la reprimió ni la proyectó sobre los demás, investigó su origen, como un médico examina una herida para comprender su causa. Y cuando la soledad apremiaba, no la llenaba de distracciones ni de relaciones superficiales, me sumergí en él, como quien desciende a las profundidades de un pozo para encontrar el agua viva que siempre había estado allí. Lo que hizo revolucionaria su práctica no fue su complejidad, sino su accesibilidad. No requirió rituales elaborados, ni conocimiento esotérico, ni siquiera una fe ciega. Solo requería una cosa, la voluntad de dejar de mentirte a ti mismo. Mientras que los líderes religiosos de su época construyeron sistemas de creencias cada vez más complejos para explicar lo divino, María demostró que lo divino no necesita explicación, solo atención. Mientras los filósofos debatían sobre la naturaleza del alma, ella demostró que el alma no es un concepto que deba discutirse, sino una realidad que debe experimentarse. Y mientras las multitudes buscaban milagros externos, ella señaló el único milagro que realmente importa, la capacidad humana de despertar a lo que ya es. Su mayor lección no fue lo que logró, sino cómo lo logró. No había secretos ocultos, solo una disciplina implacable de autoobservación. Cada reacción emocional, cada pensamiento repetitivo, cada juicio automático fue tratado como un mapa que revelaba los contornos de su propia prisión mental. Cuando alguien la ofendía, ella no se preguntaba, ¿por qué esta persona es tan cruel?, sino, ¿por qué me afectan estas palabras? Cuando sentía celos, no se condenaba a sí mismo por sentirse así, pero indagaba, ¿qué intenta mostrarme esta emoción sobre mis propios defectos? Y cuando surgía la duda, no la combatía con afirmaciones positivas, sino que la acogía como una señal de que aún quedaban capas de ilusión por disolver. Este enfoque no fue pasivo. Era una forma de alquimia interna, donde el plomo de las emociones no procesadas se transformaba en el oro de la conciencia despierta. Lo que para la mayoría era sufrimiento, para ella era materia prima. Lo que para otros era un obstáculo, para ella era un portal. Y lo que para la mayoría fue una vida de lucha contra las circunstancias, para ella fue un viaje de entrega a lo que es, momento a momento. La ironía es que, siglos después, todavía se nos enseña que la espiritualidad es algo que debe buscarse, allá afuera, en los templos, en los libros sagrados, en los maestros iluminados. María mostró que la verdadera búsqueda es interna, y que el único templo necesario es el cuerpo mismo. La única escritura sagrada es la experiencia directa y la única maestra es la pura atención. No hay necesidad de esperar un momento de éxtasis o una revelación divina. El despertar no es un acontecimiento futuro, es la cualidad de presencia que traes a este momento, ahora mismo. Lo que no nos dice la historia oficial es que su práctica no estaba reservada a seres excepcionales. Era un método que cualquiera podía aplicar, independientemente de su género, estatus social o origen religioso. No pidió a sus seguidores que creyeran en nada, solo les pedí que observaran. Permítales notar cómo la mente crea historias sobre el pasado y el futuro para evitar el presente. Se darían cuenta de que las emociones son respuestas condicionadas, no verdades absolutas. Y que reconozcan que, detrás de todas las máscaras que usamos para protegernos, hay una conciencia que nunca nació y nunca morirá. La pregunta que hizo no fue ¿crees en Dios?, sino ¿estás dispuesto a ver? No fue ¿sigues las reglas?, sino ¿estás dispuesto a preguntar? Y no fue ¿eres perfecto?, sino ¿estás dispuesto a ser honesto? Esta honestidad radical es lo que la Iglesia primitiva no podía tolerar. Porque una persona que aprende a ver por sí misma ya no necesita intermediarios. Una persona que cuestiona las estructuras de poder no puede ser controlada.
Y una persona que descubre su propia autoridad interior no se inclina ante el dogma. María Magdalena no fue borrada de la historia por casualidad. Fue eliminado porque su mensaje era demasiado peligroso para los sistemas que dependen de la ignorancia humana. Pero lo que no pudieron borrar fue la verdad fundamental que ella encarnaba. La libertad no está en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar la relación con la propia mente. Y este cambio no requiere nada más que lo que ya tienes, tu atención, tu coraje y tu voluntad de mirar lo que siempre ha estado ante tus ojos. Interpretar la verdad. Y si la experiencia directa de lo divino es reemplazada por rituales mediados, entonces el poder sigue concentrado en manos de unos pocos. Lo que comenzó como un camino de liberación individual se convirtió en un mecanismo de control colectivo. La ironía es que, al tratar de eliminar la amenaza que planteaban enseñanzas como las de María Magdalena, la Iglesia terminó reproduciendo el mismo patrón que Jesús había desafiado: la concentración del poder espiritual en manos de una élite. La diferencia es que, mientras Jesús se enfrentaba a los sacerdotes del templo, los obispos de Nicea se convirtieron en los nuevos guardianes de lo sagrado, ya no en nombre de Dios, sino en nombre de una estructura que necesitaba perpetuarse. Pero aquí está el detalle que a menudo pasa desapercibido: la supresión nunca fue total. Así como las semillas enterradas en la tierra esperan el momento adecuado para germinar, las enseñanzas de María Magdalena, y de tantos otros maestros marginados, continuaron circulando entre bastidores de la historia. Sobrevivieron en comunidades gnósticas, en órdenes místicas medievales, en corrientes esotéricas que aprendieron a esconderse bajo capas de simbolismo. Incluso dentro de la propia Iglesia, de vez en cuando surgían voces disonantes, como Hildegarda de Bingen o Francisco de Asís, que sin saberlo se hacían eco de principios que habían sido prohibidos siglos antes. Lo que esto nos revela es que la verdadera batalla nunca fue entre doctrinas, sino entre dos modelos de espiritualidad, uno basado en la dependencia y el otro en la autonomía. El primero requiere que entregues tu poder a una autoridad externa, ya sea un sacerdote, un libro sagrado o una institución. El segundo enseña que el poder ya está dentro de ti, esperando ser reconocido. María Magdalena no ofreció una nueva religión, ofrecía una nueva forma de ver. Y por eso su mensaje era tan peligroso, porque una vez que ves, ya no hay vuelta atrás para no ver. La pregunta que queda es simple: si las técnicas que ella enseñó realmente funcionaron, si era posible, como ella afirmaba, experimentar la unión con lo divino aquí y ahora, ¿por qué fueron suprimidas tan sistemáticamente? La respuesta no está en la teología, sino en la política del poder. Una verdad que puede ser verificada por cualquiera, en cualquier lugar, sin intermediarios, es una verdad que no se puede controlar. Y una verdad que no se puede controlar es una amenaza para cualquier sistema que dependa de una obediencia ciega. Lo que nos devuelve al punto de partida: la libertad no está en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar la relación con la propia mente. María Magdalena no fue solo una discípula, ella era una revolucionaria silenciosa. Su revolución no necesitó ejércitos, catedrales ni decretos imperiales. Solo hacía falta gente dispuesta a mirar hacia adentro y descubrir que el reino de los cielos no está en algún lugar lejano, sino aquí, ahora, accesible a todo aquel que se atreva a bucear. Y eso, en última instancia, es lo que ningún imperio religioso o político ha podido perdonar jamás. Exactamente lo que defendía María Magdalena: la espiritualidad como una tecnología interna, no como un sistema de creencias impuesto. Cuando los ejecutivos aprenden a meditar para tomar decisiones más informadas, cuando los médicos prescriben prácticas contemplativas para reducir el estrés o cuando a los niños se les enseña a observar sus emociones sin juzgar, no están adoptando una religión. Están redescubriendo, de manera secularizada, el mismo principio que ella enseñó: que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar respuestas afuera y aprendemos a escucharla sabiduría que ya vive dentro de nosotros. Lo que estamos presenciando no es una crisis de espiritualidad, sino el colapso de su versión institucionalizada. La gente no está abandonando lo sagrado, está rechazando la idea de que necesita intermediarios. Esta revolución silenciosa no tiene líderes carismáticos ni manifiestos dogmáticos, porque su fuerza reside precisamente en la ausencia de jerarquías. Cada persona que se sienta en silencio a meditar, cada terapeuta que guía a un paciente para que sienta el cuerpo en lugar de racionalizar el dolor, cada mujer que comparte sus visiones en un círculo de curación, sin saberlo, está recreando las enseñanzas de María. No necesitan citar sus palabras, porque ya están viviendo su esencia.
La comprensión de que lo divino no es algo que debe adorarse, sino algo que debe experimentarse. Y aquí radica la paradoja más profunda: cuanto más la ciencia valida estas prácticas, más obvio resulta que María Magdalena no fue una hereje, sino una pionera. Cuando los neurocientíficos analizan los efectos de la meditación profunda y descubren que disuelve la ilusión del yo separado, no hacen más que confirmar lo que se sabe desde hace 2000 años. Cuando los terapeutas ayudan a los supervivientes de un trauma a acceder a estados de presencia que trascienden la narrativa de la víctima, sin saberlo están aplicando su técnica de alquimia emocional. Incluso los experimentos con psicodélicos, que ahora se estudian como herramientas para tratar la depresión y la ansiedad, replican los estados de conciencia que ella describió como el regreso a la unidad. Lo que asusta a las instituciones no es la pérdida de creyentes, sino la pérdida de control sobre lo que significa ser espiritual. Si la conexión con lo divino puede ocurrir en un laboratorio, en una sesión de terapia o incluso durante una crisis existencial, entonces la autoridad religiosa se vuelve irrelevante. Y eso es exactamente lo que María siempre supo, que la espiritualidad no es un privilegio concedido por los sacerdotes, sino un derecho innato de todo ser humano. Su mensaje no era una amenaza para el cristianismo, era una amenaza para cualquier sistema que dependa de la ignorancia espiritual para mantener su poder. Hoy, cuando vemos movimientos como los sex evangélicos, en Estados Unidos o el crecimiento del ateísmo en Europa, no nos enfrentamos a una decadencia de la fe, sino a una migración. La gente no deja de creer en algo más grande, están dejando de creer que ese algo mayor necesita templos, dogmas o mediadores. Están redescubriendo, como lo hizo María, que la verdadera iglesia es el cuerpo, el verdadero altar es la mente y el verdadero sacerdote es la conciencia misma. Y esto, más que cualquier doctrina, es lo que las instituciones nunca han podido perdonar, ni controlar. El futuro de la espiritualidad no lo escribirán los teólogos, sino aquellos que, como María, se atreven a confiar en la experiencia directa. No estará definido por credos, sino por prácticas que disuelvan la ilusión de separación. Y no estará dirigido por jerarquías, sino por una red invisible de buscadores que, sin saberlo, están reescribiendo las mismas verdades que alguna vez fueron silenciadas. La pregunta que queda no es si esta revolución triunfará, sino qué haremos cuando nos demos cuenta de que ya está aquí, y siempre lo ha estado. Surgen experiencias. El truco no consiste en forzar el silencio, sino en reconocer que ya está ahí, como el cielo que permanece quieto mientras pasan las nubes. Cuando notas este espacio entre pensamientos, sucede algo extraordinario: la mente, que antes parecía un río embravecido, se revela como un espejo quieto. Y en ese espejo ves reflejada no tu historia personal, sino la conciencia pura que la sustenta. María sabía que esta práctica no era un ejercicio intelectual, sino una puerta de entrada a lo que ella llamaba el cuerpo de luz. No se trata de una metáfora poética, sino de una experiencia tangible. Cuando se disuelve la identificación con el pensamiento, lo que queda es una sensación de expansión física, como si los límites del cuerpo se extendieran más allá de la piel. Algunos lo describen como una vibración sutil, otros como un calor en el pecho o una ligereza en la cabeza. Lo que importa es que esta sensación no es producida por la imaginación, sino revelada por la atención. Una de las técnicas más poderosas que enseñó implicó el uso del nombre como ancla de la presencia. Así es como funciona: cada vez que te encuentres perdido en tus pensamientos o emociones, di su nombre en silencio, no como una llamada, sino como un recordatorio. Ion, o como se llame, y siente el espacio que se abre entre el sonido interior y la conciencia que lo escucha. Este simple acto interrumpe la identificación automática con el contenido mental y lo devuelve al observador. María utilizó esta práctica para entrenar a sus discípulos a reconocer que detrás de cada pensamiento hay un testimonio inmutable. Otro método central de sus enseñanzas fue lo que ella llamó respiración del corazón. No se trata de controlar tu respiración, sino de dirigir tu atención al ritmo natural del cuerpo. Siéntate en silencio y siente el aire entrando y saliendo por tus fosas nasales, pero en lugar de seguir el movimiento físico, observa el espacio entre la inhalación y la exhalación, ese momento de pausa donde no hay esfuerzo, solo quietud. Es durante este intervalo que la mente se calma naturalmente, porque el cuerpo ya sabe respirar, solo necesitas dejar de interferir. Con el tiempo, esta práctica revela que la respiración no es solo un proceso fisiológico, sino un puente entre el mundo material y el campo de la conciencia pura. María también entendió que la verdadera transformación no ocurre a nivel de las ideas, sino en el cuerpo.
Por ello, enseñó prácticas de movimiento consciente, como caminar con atención o estirarse sintiendo cada músculo y articulación. El objetivo no era alcanzar un estado de relajación, sino despertar la inteligencia innata del cuerpo, la que sabe cómo curarse a sí mismo, cómo equilibrarse, cómo conectarse con el todo. Cuando mueves tu cuerpo con plena conciencia, sucede algo sorprendente, la mente se calma no por represión, sino por falta de resistencia. El cuerpo, cuando se escucha, se convierte en un portal a la presencia. Una de las lecciones más profundas que dejó fue sobre el poder del silencio compartido. No el silencio incómodo o vacío, sino el que surge cuando dos o más personas se juntan con la intención de simplemente estar juntas, sin una agenda, sin palabras, sin necesidad de llenar el espacio. Este tipo de silencio no es ausencia de sonido, sino pura presencia, una conexión que trasciende la comunicación verbal. María sabía que cuando las personas se juntan en este estado, surge algo más grande. Una inteligencia colectiva que no pertenece a ningún individuo, sino al campo de conciencia que los une. Por eso sus prácticas no eran solitarias, sino comunitarias. Ella entendió que la iluminación no es una hazaña individual, sino un despertar que se extiende como las ondas de un lago. Lo que hace que sus enseñanzas sean tan revolucionarias hoy en día es que no requieren creencia, solo experimentación. No es necesario aceptar dogmas sobre lo divino o la naturaleza de la realidad, solo practica y observa los resultados. Si la técnica de observar los pensamientos aporta claridad, sabes que funciona. Si la respiración cardíaca disuelve la ansiedad, no necesitas más pruebas. María no pedía fe, sino atención, la misma atención que, cuando se cultiva, revela que el milagro no está en algún lugar lejano, sino aquí, ahora, en la quietud que sostiene cada experiencia. Y aquí está el secreto que guardaba como un tesoro: ya eres lo que buscas. La búsqueda misma es lo que crea la ilusión de separación. Cuando dejas de buscar y simplemente eres, descubres que la conciencia que observa tus pensamientos, que siente tu cuerpo, que es testigo del mundo, nunca ha estado separada del todo. Esta es la verdad que María vivió y transmitió, no como doctrina, sino como experiencia directa, accesible a cualquiera que se atreva a mirar hacia adentro sin miedo. Expresión única de la misma conciencia que me habita, algo cambió en la forma en que me relacionaba con ellos. Ya no eran casos ni síntomas, eran seres humanos completos, con historias, miedos y un potencial curativo que iba mucho más allá de lo que los protocolos médicos podían lograr. Elena comenzó a tomarse unos minutos adicionales en cada cita para escuchar de verdad. No solo los síntomas físicos, sino lo que había detrás de ellos: el estrés en el trabajo, la soledad, la sensación de desconexión. Y poco a poco, se dio cuenta de que muchas de las enfermedades crónicas que trataba, presión arterial alta, diabetes, dolores inexplicables, mejoraban significativamente cuando los pacientes se sentían vistos y comprendidos en su totalidad. No fue magia. Fue el simple reconocimiento de que cuerpo, mente y espíritu no están separados. Cuando se descuida uno de estos aspectos, los demás sufren. Lo que vivió Elena no es exclusivo de la medicina. En cualquier ámbito, cuando alguien accede a esta conciencia unificada, su desempeño profesional se transforma. Los abogados dejan de ver los procesos como meros trámites burocráticos y empiezan a ver a las personas detrás de los casos. Los arquitectos diseñan espacios que promueven la conexión humana, no solo la eficiencia. Los artistas crean obras que despiertan algo profundo en el espectador, porque provienen de un lugar más allá del ego. Incluso los líderes políticos, cuando operan desde esta conciencia, toman decisiones que priorizan el bienestar colectivo sobre los intereses partidistas o personales. Pero aquí hay un punto crucial: esta transformación no se trata de volverse perfecto o iluminado. Se trata de reconocer que la imperfección es parte del camino. María Magdalena no enseñó que debemos trascender nuestras sombras, sino integrarlas. Cuando dejas de luchar contra tus partes inaceptables, los celos, la ira, la inseguridad, ya no tienen poder sobre ti. Y, paradójicamente, cuanto más se les acoge, menos aparecen. Esto se refleja en cómo tratamos a los demás. En lugar de juzgar a las personas por su comportamiento, empezamos a ver las heridas detrás de ellos. ¿Un colega agresivo? Tal vez estés luchando contra un sentimiento de insuficiencia. ¿Un familiar crítico? Quizás tengas miedo de no ser amado. Este cambio de perspectiva disuelve los conflictos incluso antes de que surjan.
No porque ignoremos los problemas, sino porque los abordamos con compasión en lugar de reactividad. Y aquí está el detalle más importante: esta toma de conciencia no es algo que se consigue y ya está. Es un proceso continuo de recordar y olvidar. Algunos días te sentirás profundamente conectado con el todo. Para otros, el antiguo sentimiento de separación volverá con fuerza. Esto no es un fracaso. Es parte del camino. María lo sabía. Ella no pidió a sus discípulos que fueran perfectos, sino que perseveraran. Que vuelvan, día tras día, a la simple práctica de observar, sentir y reconocer la presencia que siempre ha estado ahí. La verdadera revolución no consiste en cambiar primero el mundo exterior. Se trata de cambiar la forma en que te relacionas con él. Cuando dejas de verte a ti mismo como una isla aislada y reconoces que eres un hilo en el gran tapiz de la existencia, tus acciones se alinean naturalmente con el bien mayor. No por obligación, sino porque es imposible actuar de otra manera cuando se ve la realidad tal como es. Y esto nos lleva a un punto que María insistía constantemente: la espiritualidad no es una evasión de la vida, sino una manera más profunda de vivirla. No se trata de renunciar al mundo, sino de traerle luz. Cada comida compartida, cada conversación sincera, cada decisión tomada con integridad se convierte en un acto sagrado. Porque, después de todo, lo divino no está lejos. Se revela en los detalles más simples de la vida cotidiana, cuando estamos lo suficientemente presentes como para notarlo. El embarque es el más universal. Es personal porque requiere que te deshagas de capas de condicionamiento que han moldeado tu percepción de ti mismo y del mundo. Y es universal porque, al hacerlo, te reconectas con la misma esencia que pulsa en cada ser vivo, en cada átomo del universo. Lo que mucha gente no se da cuenta es que esta transformación no es un proceso lineal, con pasos claros y resultados predecibles. Es más bien un florecimiento, lento en algunos momentos, abrupto en otros, en el que cada percepción disuelve una parte de la ilusión que te mantuvo estancado en viejos patrones. No hay un punto final, solo la expansión continua de la conciencia, como un río que encuentra nuevos caminos a medida que fluye. María entendió esto profundamente. Su enfoque no consistía en acumular conocimiento espiritual, sino en permitir que el conocimiento se disolviera en sabiduría. Ella no enseñó doctrinas, pero ofreció prácticas que ayudaron a las personas a acceder a su propia conexión directa con lo divino. Y es precisamente esta conexión la que disuelve la necesidad de intermediarios, ya sean sacerdotes, gurús o instituciones. Cuando reconoces que la fuente de la verdad está dentro de ti, las estructuras externas pierden su poder de control. Esto no significa rechazar toda forma de comunidad u orientación. Al contrario, cuando estás anclado en tu propia sabiduría, las relaciones se vuelven más auténticas. No buscas validación externa, sino que compartes tu experiencia con quienes también están despertando. Y al hacerlo, crea redes de apoyo basadas en la confianza mutua, no en la jerarquía. Uno de los mayores obstáculos en este camino es la idea de que la espiritualidad debe ser algo grandioso, reservado para momentos extraordinarios. María nos recuerda que lo sagrado está en los gestos más simples, en la forma en que escuchas a alguien, en la atención que prestas a una tarea cotidiana, en la forma en que eliges responder a un desafío. Cada acto realizado con presencia se convierte en un portal hacia la conciencia expandida. Otro desafío es la tendencia a espiritualizarlo todo, como si la vida material fuera menos importante que la experiencia mística elevada. María nunca cayó en esa trampa. Para ella el cuerpo no era un obstáculo, sino un vehículo sagrado. La materia no era algo que debía trascenderse, sino un campo donde lo divino se expresaba. Esta visión integrada es la que permite que la transformación espiritual se traduzca en acciones concretas en el mundo. Cuando empiezas a vivir de esta manera, sucede algo extraordinario. Las divisiones que alguna vez parecieron tan reales, entre lo sagrado y lo profano, entre uno mismo y el otro, entre lo humano y la naturaleza, comienzan a disolverse. Te das cuenta de que el sufrimiento de un extraño al otro lado del mundo no es menos relevante que el tuyo propio. Que la destrucción de un bosque no es un problema lejano, sino una herida en algo de lo que eres parte. Y esa paz no es algo que se pueda lograr en el futuro, sino una cualidad que se puede cultivar aquí y ahora, en cada elección que se haga. María no dejó un manual de instrucciones, sino un legado de prácticas de vida. Su sabiduría no está en los textos sagrados ni en los rituales elaborados, sino en la forma en que encarnaba la verdad que enseñaba.
Y eso es lo que hace que su camino sea tan poderoso, no requiere que creas en nada. Solo que lo experimentes por ti mismo. Si sientes que algo dentro de ti responde a estas palabras, no es casualidad. Es el llamado de tu propia esencia, recordándote que ya llevas todo lo necesario para despertar. El camino no está afuera, sino adentro, y siempre lo ha sido. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para empezar? Y profundamente entrelazado con el despertar de la conciencia humana en su conjunto. Cada paso que das para reconocer tu verdadera naturaleza contribuye a lo que algunos llaman el campo mórfico del despertar. Una red invisible que hace que la misma realización que has logrado sea más accesible para los demás. María entendió eso. Sabía que preservar este camino no se trataba solo de liberación individual, sino de sembrar posibilidades de transformación colectiva. Ahora quiero hablar de los miedos que surgen cuando consideramos la verdadera transformación espiritual. No perderás tu personalidad ni te convertirás en un místico desconectado de la realidad. El ejemplo de María nos muestra que los logros genuinos te hacen más eficaz en el mundo, y no al revés. Cuando dejas de ser impulsado por miedos y deseos inconscientes, cuando te conectas con la fuente de toda creatividad y sabiduría, comienzas a responder a los desafíos de la vida con una claridad y compasión sin precedentes. El camino que María conservó no se trata de perfección o de volverse espiritual en el sentido convencional. Se trata de volverse cada vez más auténtico, presente y amoroso en la vida cotidiana. Es reconocer que lavar los platos puede ser tan sagrado como una meditación formal, cuando se hace con plena presencia. Es descubrir que cada interacción ofrece una oportunidad de expresar tu verdadera naturaleza como conciencia pura. Habrá periodos desafiantes y es importante recordar que la transformación a menudo se siente como una disolución, antes de revelarse como una expansión. María enfrentó sus propias noches oscuras del alma, momentos en los que todo lo que creía saber sobre sí misma y la realidad fue despojado. Ella salió de estas pruebas no porque fuera especial, sino porque confiaba plenamente en el proceso. Aprenda a distinguir entre el progreso auténtico y el ego espiritual. El verdadero avance en este camino está marcado por una creciente sencillez, humildad y compasión espontánea, no por la acumulación de experiencias místicas o habilidades psíquicas. Si te sientes superior a los demás debido a tus percepciones espirituales, es una señal de que el ego se está haciendo cargo del viaje. Las enseñanzas de María enfatizan que el verdadero logro disuelve a quien reclama un estatus especial. Ha llegado el momento de que estas enseñanzas, reprimidas durante tanto tiempo, emerjan de la oscuridad. Vivimos en una era de desafíos globales sin precedentes, que exigen exactamente el tipo de transformación de conciencia que María dominó. Los viejos paradigmas de separación, competencia y explotación están revelando su quiebra. Lo que necesitamos ahora es una masa crítica de seres humanos que hayan recordado su verdadera naturaleza como expresiones de una conciencia unificada. Cada persona que se compromete con este camino, que elige la experiencia directa sobre las creencias heredadas, que prioriza el despertar sobre la comodidad, honra el legado de María Magdalena y contribuye a la curación que nuestro mundo tanto necesita. Esto no es una metáfora. Es lo más práctico que puedes hacer para afrontar las crisis de la humanidad. El camino que María preservó ofrece tanto liberación individual como curación colectiva. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a elegir la verdad sobre la comodidad, la presencia sobre la distracción, el amor sobre el miedo. Las técnicas son simples. La comunidad está creciendo. Y el momento es ahora. Ha demostrado su disposición al seguir esta exploración hasta ahora. Ha demostrado que algo en vosotros reconoce la autenticidad de lo que María conservó. La pregunta ahora es si actuará en función de este reconocimiento. Si este viaje ha despertado algo real en ti, si sientes el llamado a rescatar el camino por el cual María Magdalena entregó su vida, haznoslo saber. El primer paso es siempre el más importante.